Hace 15 días inicié una serie llamado Volviendo a Dios, volver a Dios. Digan conmigo, volver a Dios. Porque estamos en el mes de la adoración, estamos en el mes de la adoración. Y parte de la adoración, yo decía, es que adorar es amar. Adorar a Dios es amarlo en extremo, es otro nivel de adoración, es otro nivel de compromiso. Amar es cercanía, ¿cierto? Y yo decía, cuando yo era novio y estaba muy enamorado, ahorita estoy más enamorado de esposo, ¿cuántos esposos dicen amén? Algo que caracteriza a los novios es que quieren cercanía, quieren estar todo el tiempo cerca, qué pena. Como chicle, ¿cierto? Y los papás a uno le dicen, pero ¿qué tanto habla si la acabo de dejar en la casa? Pero uno es ahí en el teléfono, cuelgue usted, no, cuelgue usted, no, cuelgue usted, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno quiere tener intimidad, cercanía con esa persona. Y si adorar es amar, una de las manifestaciones en nuestra vida de que realmente estamos adorando con nuestras vidas, es que queremos estar cerca de Dios. Digan conmigo, cerca. Por eso, el objetivo máximo del matrimonio es unirnos, ¿cierto? Y la Biblia dice, dejará al hombre a su padre y a su madre, ¿y qué pasará? Se unirá, es decir, estarán cerca, muy cerca, demasiado cerca. El que lo entendió, ¿cierto? Pero eso es lo que logra el matrimonio entre nosotros. Y la Biblia nos dice que Dios es el novio y la iglesia es la novia. Así que nuestro deseo debe de ser estar cerca de Dios. Yo te digo, amigo, cristiano, familiar, lo que sea, persona del lugar de su gloria, Medellín, necesitamos buscar hoy más que nunca estar cerca de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no podemos amar a alguien a la distancia. ¿Sí? Yo he cometido esa equivocación de tener novios a distancia, novias a distancia, y eso es lo peor, ¿cierto? Como dice el salmista Maluma, felices los cuatro, ¿cierto? No dicen amén, pero así es, ¿cierto? Si usted no puede amar a alguien a distancia, usted tampoco puede decir que ama a Dios si usted está lejos de Dios. El encuentro con Dios, la cercanía con Dios, es lo único que va a cambiar esas cosas que tú deseas cambiar en tu vida. Yo sé que tienes buenos hábitos, que tienes mucha fuerza de voluntad, pero solamente la cercanía con Dios puede cambiar el corazón humano, que es pecaminoso por naturaleza, a un corazón transformado. Cuando Pablo se acercó a Dios, pasó de ser un asesino a ser un predicador. Cuando Isaías se acercó a Dios, pasó de ser una persona depresiva a ser una persona victoriosa que alcanzaba grandes cosas. Moisés, cuando se acercó a Dios, pasó de ser otro asesino. La Biblia está llena de asesinos, ¿cierto? Pasó de ser un asesino explosivo que reaccionaba iracundo a ser el líder de un pueblo que iba a encontrar la libertad. Por eso tú y yo necesitamos estar cerca de Dios para ser transformados. Y yo te hago una pregunta, ¿cuántos quieren estar cerca de Dios? Yo creo que por eso estamos aquí. No porque, es que extrañaba tanto al pastor, entonces tengo que ir a verlo. No, muchas gracias, pero no. Usted desea estar aquí porque queremos estar cerca a Dios. Pero el gran problema que planteábamos hace 15 días es que dice Isaías 53:6, creo que está ahí, dice, todos nosotros, digan conmigo todos, nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir nuestros caminos. Ese es el problema del ser humano. No es realmente, no sé, dónde nació, cómo nació, quién lo crió, no. La verdad es que nosotros tendemos a ignorar los caminos de Dios y a tratar de irnos por nuestros propios caminos. Eso la Biblia lo cataloga como pecado, ¿sí? Queremos desde el principio, desde Adán y Eva, come de este fruto y serás como Dios. Es decir, no vas a necesitar a Dios. Puedes alejarte lo más que puedas de Dios y tu vida estará bien. Pero ¿cuántos saben que eso es una gran mentira, cierto? Así que la pregunta que queremos resolver con esta serie es, ¿cómo me acerco a Dios? O si de pronto ya llevo mucho tiempo en la iglesia, pero me he alejado, me he enfriado, ¿cómo vuelvo a Dios? Porque aquí hay personas que lo primero que tienen que hacer es acercarse a Dios, conocer a Dios. Pero hay otros que necesitamos volver a Dios, volver a esa cercanía.
volverá esa amistad. Mira, tú puedes estar, Dios pasando por aquí, pero tú no sentirte cerca de Él. Eso pasa en muchos matrimonios, lamentablemente. Duermen juntos, conviven juntos, pero no se sienten cerca. ¿Por qué? Porque la cercanía demanda intimidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Intimidad. No es lo mismo estar en un lugar que estar cerca. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Entonces, ¿cómo vuelvo a eso? ¿Cómo vuelvo a sentir a Dios cerca? ¿Cómo vuelvo a tener ese gozo, esa pasión, ese amor que en un principio teníamos donde decíamos, yo voy a dar toda mi vida por Dios y ahorita yo le voy a dar solamente los domingos o algunos, yo le voy a dar lo que me sobra a Dios? Nosotros necesitamos volver a recuperar esa chispa. Y para eso nos basamos en una historia que está en la Biblia, que es el hijo pródigo. Yo quiero que la leamos completamente, así que ponga su atención en las pantallas. Lucas 15, versículo 11 dice así. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos y el hijo menor le dijo al padre, dame la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Poco después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. Allá en esa tierra distante se dedicó a darse gusto, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentan a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno que me llamen tu hijo. Te ruego, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces regresó a la casa del padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. ¿Usted no le da un aplauso a Dios por esta enseñanza? Esa es la historia del hijo pródigo y es como todos los seres humanos tendemos a alejarnos de casa. Pero decíamos, ¿por qué nos alejamos? Y Lucas capítulo 15, ahí en ese mismo texto, en el versículo 12 nos da la clave. Es que el hijo menor empezó a decirle, dame, digan conmigo, dame lo mío, dame mi herencia, dame lo que me corresponde. Y eso es tener una vida egoísta. Y el egoísmo nos aleja de casa. ¿Cuántos de nosotros solamente buscamos a Dios para decirle, dame lo mío, es mi vida, yo quiero que se haga a mi manera, yo quiero que se haga a mi tiempo, mis sueños, mis metas, y eso está muy común hoy en día. Toda la gente viene a la iglesia porque Dios le cumple las metas. ¿Cuántos han escuchado eso? Hermano, Dios lo va a prosperar y Dios le va a cumplir sus metas. Y la gente viene aquí porque solamente es mis sueños, mis metas, mi comodidad, mi prosperidad. Y aunque esas cosas no son malas, son producto de una vida egoísta. Y cuando nosotros somos egoístas, la Biblia nos dice que pronto, eso pasa muy rápido, el hijo pródigo empacó sus corotos y se fue a una tierra lejana. Digan conmigo, lejos. Se alejó de casa. Pero lo que la Biblia nos está enseñando es que cuando tú y yo nos alejamos de casa,
las cosas siempre empiezan a empeorar. Qué pena decirlo de esta manera. Muchas veces suena como un evangelio de terror, pero simplemente es un evangelio de verdad. Usted y yo, lejos de Dios, solamente estamos destinados a fracasar. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que estar unidos a Dios, y Él nos dice que Él es la vid y nosotros somos las ramas, es decir, Él es el tronco y nosotros somos las ramas, y separados de Él, digan conmigo, nada podemos hacer. Eso se empieza a marchitar prontamente. Pero lo bonito que también nos dice la palabra de Dios es que usted y yo, al igual que el hijo pródigo, estamos a una decisión de cambiar el resto de nuestras vidas. Estamos solamente a una decisión de volver a casa. Jeremías lo dice así, 29:13 dice, cuando vengas a buscarme, me encontrarás. Sí, cuando te tomes en serio, digan conmigo en serio la idea de encontrarme y lo quieras más que cualquier otra cosa, Dios dice, me aseguraré de que no te decepciones. Eso es la respuesta de Dios. Cuando tú vas a buscar a Dios en serio, Él dice, yo estoy aquí y usted no tiene que hacer muchas cosas, rezar tantas cosas. Usted me tiene al alcance de una decisión, de una oración, porque eso, como lo veíamos el miércoles, fue lo que hizo la cruz del Calvario para nosotros. Es que abrió la puerta hacia el Padre para que todos nosotros, pecadores, falsos, tantas cosas que somos, podamos acercarnos directamente a la presencia de Dios. Usted le puede dar un aplauso a Dios por eso. Qué bonito eso. Así que empezamos a ver 4 cosas. Lo primero que vimos fue que para yo acercarme a Dios, debo de hartarme. Digan conmigo, hartarme. Sí, usted tiene que estar harto de su vida, harto de las cosas que está viviendo, harto de cómo pasa sus días, harto de su pecado, harto de vivir desilusionado, ansioso, depresivo. Usted tiene que llegar y simplemente estar harto en su vida. ¿Por qué? Porque cuando uno está harto con su vida, es que empieza a tomar decisiones. Si usted está cómodo con su vida lleno de pecado, lleno de ansiedad, lleno de depresión, lleno de hasta le duele a uno como que los riñones, ¿cierto? Eso afecta a todo, el hígado, tantas cosas. Si usted está harto de eso, entonces usted podrá cambiar su vida, porque nada pasará en tu vida hasta que no estés harto de cómo la estás viviendo. Muchos dicen, pastor, ¿por qué no siento a Dios? Y es porque hay mucha gente cómoda viviendo una vida de pecado. Hay mucha gente cómoda viviendo con cerdos. Hay mucha gente cómoda viviendo con hambre todos los días y encontrando un poquito de algarroba que le da el mundo para que usted pueda mantenerse ahí. Pero hoy, si tú quieres acercarte a Dios, lo primero que tienes que hacer es decir, Señor, hoy vengo aquí a esta iglesia. No porque es costumbre, es porque estoy harto de fallar en mi vida y quiero una vida nueva solamente en ti, Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y lo segundo que habíamos dicho es que yo debo de aceptar. ¿Qué tengo que aceptar? Tengo que aceptar mi pecado. Tengo que aceptar mis errores. Tengo que aceptar que no es que Dios esté lejos de mí, es que yo decidí en algún momento de mi vida coger mis corotos y largarme a una tierra lejana. Eso es importante para nosotros. Aceptar que no he vivido como Dios quiere, simplemente he vivido a mi manera. La Biblia dice en Isaías 59:2, son sus pecados los que los han separado de Dios. Son sus pecados, no es su esposa, ¿cuántos dicen amén? ¿Sí? No son sus hijos, no es que en la cuadra están fumando y la tentación, no, son sus pecados los que los han alejado de Dios. Y cuando nosotros aceptamos eso, cuando nosotros reconocemos que hemos pecado, solamente así encontraremos gracia para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira, si te sientes lejos de Dios, yo siempre lo he dicho, adivina quién se movió. Dios no se mueve.
Nosotros nos hemos ido, nos hemos movido. ¿Y cómo nosotros nos movemos? Lo veíamos de una manera muy práctica. Es cuando nosotros tenemos ídolos en nuestra vida. Mira, los ídolos no solamente lucen con todo el respeto como la Virgen María. Ay, sí, es que ese es el ídolo allá y la estatua allá. ¿Sabes cómo luce un ídolo? Como el dinero. Luce como un trabajo. Luce como una persona, como un novio. Muchas veces luce como un hijo. ¿Cuántas personas tienen como un ídolo a sus hijos? O muchas veces una iglesia. Todo eso son ídolos. Y la Biblia nos dice en Éxodo que lo que Dios dice en su primer mandamiento es: no te harás dioses ajenos. Aparte de Dios, no debemos de hacernos ningún Dios. Y dice, de ninguna clase. O sea, como para que le quede ni el dinero, ni personas, ni estatuas, nada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le damos la adoración a ese ídolo, le estamos quitando adoración al único que se merece toda la adoración. ¿Cómo se llama él? Jesús, amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen Jesús? No tendrás ídolos. Pero hay una verdad que hablamos, es que usted y yo podemos escoger qué tan cerca estamos de Dios. Tú y yo, digan conmigo yo. Dígalo fuerte, yo. Yo soy responsable de mi vida espiritual. Nadie más. No le eche la culpa a nadie más. Ay, es que tal persona. Ay, es que el vicio. Ay, es que mi papá era así. Ay, es que este mundo está muy duro. No. Tú y yo somos los únicos responsables de nuestra vida espiritual. Por eso cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, mire lo que dice Isaías 1:8, me encantaría que lo leyeran en las pantallas. ¿Qué hace Dios cuando yo acepto mi pecado y mi error? Dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Y aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. No importa el pecado que hayas cometido, no importa lo que hayas hecho en tu vida. Mire, la Biblia está, como lo veíamos ahorita, lleno de asesinos, de tantas cosas, de borrachos, eso sí que había, prostitutas, sí, yo creo que aquí nadie llega a ese nivel, a no ser de que no nos demos cuenta, ¿cierto? Pero aquí nadie llega a ese nivel, no importa lo que hayamos hecho, Dios tiene el poder para resolver cualquier asunto. Usted le puede dar un aplauso a Dios por eso. Amén. Y hoy vamos a ver lo tercero y lo cuarto. ¿Qué debo de hacer para acercarme a Dios? Lo tercero que debo de hacer es ofrecerme. Digan conmigo, ofrecerme. Ofrecerme. La Biblia nos dice que el hijo pródigo se levantó y se fue a casa. Ya había tomado la decisión, había aceptado sus errores, había estado harto. Pero cuando llegó a casa del padre, tenía una mentalidad diferente. Y aquí es donde viene algo clave para el cristiano, porque había una diferencia de pensamiento. Yo se los puse ahí. Mire lo que dice Lucas 15:12, dice, el hijo menor le dijo al padre, dame. Digan conmigo, dame. Dame. Egoísta. Pero en el versículo 19, cuando ya estaba volviendo a casa, dice, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego, hazme. Digan conmigo, hazme. Mira este cambio de pensamiento. Hubo un cambio de actitud. Ya no era solamente dame lo mío, Dios, y yo qué, y yo para cuándo. Ya ahorita su corazón estaba transformado, su mente estaba transformado. Y él llegó y le dijo, hazme como uno de tus siervos. Se fue diciendo, dame lo mío, pero volvió diciendo, hazme como uno tuyo. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama verdadero arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento al cual Dios nos está llamando, a un cambio de pensamiento de una vida egoísta donde venimos y buscamos a Dios solamente por una necesidad, por un egoísmo, y venimos aquí y hasta lloramos. Lloramos cuando, ay, tu amor por mí, sí, ámame a mí, sí, dame. Pero muchas veces se nos olvida que el verdadero arrepentimiento es cuando yo dejo una vida solamente enfocada en mí y me enfoco en los deseos del Padre.
Eso es el verdadero arrepentimiento en nuestra vida. Yo te pregunto hoy, ¿en qué versículo estás? ¿En el 12 o en el 19? ¿Estás en este momento en una relación con Dios donde solamente es dame, dame, dame? ¿O ya has madurado? Digan conmigo, madure. Fuerte, madure, como si le estuviera diciendo a su esposo, madure, ¿cierto? Madure y decirle, Señor, hazme como uno de tus sirvientes. Ese cambio de mentalidad, yo te lo voy a decir, eso dura toda la vida. ¿Cuántos están luchando todavía con el 12 y el 19? Ay, muchas veces yo, Señor, y lo mío, dame. Pero cuando yo me acuerdo de Él, yo digo, ay, sí, hazme. Eso es algo que es toda la vida. Cambiar esa mentalidad te va a tomar toda la vida. Pero como lo hablábamos este fin de semana en nuestro GDA, eso es una meta que nosotros debemos de tener. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo tenemos la meta de ser como Cristo, de cambiar nuestra mentalidad, eso nos mantendrá moviéndonos todo el tiempo. Y usted y yo podremos avanzar. Yo te voy a decir algo, la marca de un verdadero cristiano que ha entregado su vida verdaderamente a Jesús es que en su vida hay cambio, hay movimiento, hay avance. Mira cómo lo dice 2 Corintios 3:18, dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace, ¿qué dice de ahí? Más y más. Digan conmigo, más y más. Parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Iglesia, tú hoy necesitas una transformación. Y eso lo hace el Evangelio. Solamente el poder de Cristo Jesús puede transformar la vida del ser humano. Pero lo que nos dice ahí en 2 Corintios, cuando dice transformados, la palabra original se relaciona con algo que nosotros conocemos como la metamorfosis. Digan conmigo, metamorfosis. ¿Cuántos se acuerdan de eso en la escuela? ¿Qué es la metamorfosis? Es ese proceso que, por ejemplo, tiene la oruga, el gusano a la mariposa. Muchas veces es un gusano y uno lo ve un gusano, pero después tiene una transformación y se vuelve un ¿qué? Un capullo. Y se queda ahí, pero cuando sale del capullo, ya es una mariposa. Tuvo una transformación, tuvo una metamorfosis. Y cuando ese capullo se rompe, sale arte. ¿Sabes qué? Dios quiere hacer arte con tu vida. Dios quiere hacer arte contigo. Él quiere transformarte de algo que solamente se arrastra a algo que está en las alturas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Ese es el verdadero evangelio, una metamorfosis, un proceso donde nosotros somos transformados poco a poco, pero es un proceso de avance, es una transformación. Iglesia, yo te digo hoy en día, basta de andar viviendo como gusano cuando tú fuiste hecho para volar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando tú fuiste, basta de arrastrarte. El evangelio en tu vida tiene que llevarte a las alturas. No importando en qué área de tu vida, siempre estás llamado a volar porque Dios quiere transformarte por completo. Yo te pregunto, ¿ya has sido transformado o todavía sigues viviendo una vida comiendo con los cerdos sus algarrobas? Yo te voy a dar un consejo desde todo el corazón. Entra en el proceso de Dios. No te limites. Yo lo sé. El proceso de Dios muchas veces da miedo porque da incertidumbre. El proceso de Dios muchas veces es doloroso. E incluso, ¿sabes qué? El proceso de Dios, así como el de la mariposa, muchas veces requiere que tú no hagas nada, que te quedes quieto, como en ese capullo. Nota que el gusano se arrastra, lo hace por su cuenta. La mariposa vuela, lo hace por su cuenta. Pero en el proceso de transformación, cuando es un capullo, no puede hacer nada. ¿Sabes quién hace todo ahí? Lo hace Dios. Porque es Dios el que transforma nuestras vidas. Y parte del proceso, yo lo he vivido, donde yo digo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y Él dice, estén quietos y vean que yo soy Dios.
Entra en el proceso de Dios. ¿Sabes qué? Es lo mejor para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén a esto? Ofrécele tu vida a Jesús. Señor, no sé qué va a pasar. Y es que es miedoso, ¿cierto? Yo no sé qué va a pasar, pero te entrego mi vida. Te ofrezco mi vida. Dios, hazme alguien que vuela, porque estoy cansado de arrastrarme. ¿Cuántos dicen amén a eso? Romanos 12:1 lo dice así. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración, mire que eso es adoración espiritual, que dice, ofrezca su cuerpo como un sacrificio. ¿Por qué nos dice ofrecer nuestro cuerpo? Porque la adoración es voluntaria. El proceso de transformación es voluntario. Dios nunca te va a agarrar de las mechas y te va a decir, ven a la iglesia que quiero transformarte. Él es un caballero y Él te abre la invitación. Él toca tu puerta y si tú quieres abrirle la puerta de tu corazón, Él entrará, cenará contigo y te transformará. ¿Cuántos dan un aplauso a Dios por la gracia? Amén. Pero tienes que dar tu vida. Mira, no hay transformación hasta que no haya una ofrenda. Nunca podrá haber transformación si no hay una ofrenda en tu vida. Seguirás teniendo los mismos resultados. ¿Sabes por qué? Porque seguirás haciendo las mismas cosas. No hay una aventura más aventurera que perdone ahí la redundancia, que entregarle la vida a Jesús. ¿Cuántos han estado en esa montaña rusa, cierto? Ay, eso da miedo. ¿Pero qué? Es lo que más nosotros necesitamos. ¿Qué pasa cuando nosotros ofrecemos nuestra vida? Lucas 15:20 nos dice, entonces él regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Y mira lo que pasa cuando tú tomas ese paso, lleno de amor y de compasión. No dice de juicio o de juzgamiento, nada. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo lo que había pensado, pero el versículo 22 dice, sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes, rápido, digan conmigo rápido, traigan lo mejor. Eso es lo que Dios desea para ti. Y Dios, yo te voy a decir algo, Dios ve tu iniciativa. Él no espera que hagas todo el trabajo completo porque Él sabe que, no sé, muchas veces somos tan débiles. Él cuando ve tu iniciativa, Él está esperando y cuando te ve de lejos, y Él tiene una buena mirada, porque muchos hemos estado muy lejos, pero cuando hemos tomado el paso de seguir a Jesús, hemos visto como el Padre corre hacia nosotros, nos abraza, nos besa y nos dice, rápido, este muchacho necesita lo mejor. ¿Cuántos quieren lo mejor para su vida? Eso es lo que hace Dios para nuestra vida. Y Él no importa cómo tú estás. Hay una frase que hemos repetido mucho, ven tal como eres. Él llegó oliendo feo, Él llegó con hambre, llegó desfigurado, llegó barbado, llegó oliendo a chivo, a cerdo literalmente, llegó en la peor condición, pero eso nunca será excusa para que el Padre no te abrace con su amor, con su gracia y con su misericordia. Él siempre, tal como tú estás, te va a abrazar, te va a besar y te va a decir, este es mi hijo que ha vuelto a casa. ¿Cuántos dicen amén por eso? Él está allí porque Él está ansioso, ¿sabes de qué? De restaurar todo en ti. La Biblia nos dice que dice rápido, ni siquiera demórese, rápido, traigan lo mejor. ¿Sabes qué le puso? Un vestido nuevo y limpio. Y le puso un anillo. ¿Sabes qué era el anillo? Se los voy a traer al día de hoy. El anillo era la tarjeta de crédito. Sí, porque es lo que decía, vea, yo puedo jurar por mi familia. Era la Mastercard negra, Gold, de Bancolombia, ¿cierto? Esa era la tarjeta. Le dio un calzado nuevo y lo alimentó. ¿Y sabes qué es lo bonito que me encanta de esto? Es que el hijo pródigo tenía un plan. Él dijo, yo voy a ir
le va a decir a mi padre, ya no soy digno, hazme uno de tus sirvientes. Pero el padre tenía un plan mejor. Y cuando tú entregas tu vida a Jesús, cuando tú te ofreces a Jesús, Él cambia tus planes. Y Él puede hacer mucho más abundante de lo que nosotros podemos pensar o qué, o imaginar. Tus planes, no, tus planes están por aquí, los planes de Dios están por acá. Él no quiere que seas simplemente un sirviente, sino que seas un hijo. ¿Cuántos dan un aplauso a Dios por eso? Dios tiene un plan mejor para nosotros. Y por último, ¿qué debo de hacer para acercarme a Dios nuevamente? Debo adorar. Digan conmigo, adorar. Y eso es lo que nos reúne a nosotros en este día, la adoración. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas 15:22 en la historia. Dice, sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Entonces comenzó, ¿qué comenzó? La fiesta. Digan conmigo, fiesta. Yo siempre me he preguntado, la Biblia no nos dice, pero ¿cuál fue la reacción del hijo pródigo? ¿Usted alguna vez se ha empeliculado y se ha imaginado eso? Cuando él llegó así y ve que su padre simplemente se le abalanzó encima, lo besó, lo abrazó y empieza a decirle a toda la gente, este es mi hijo que ha vuelto, que estaba muerto, tráiganle lo mejor. ¿Cuál sería la reacción de él? ¿Cuál sería su pensamiento? ¿Sabes por qué? Porque él estaba esperando lo peor. Y yo te voy a decir una verdad, él merecía lo peor. ¿Por qué? Porque defraudó a su padre, porque se le gastó la herencia por la cual él había estado trabajando todos sus años, ¿sí? Porque él había defraudado a la familia, porque él había hecho lo peor de lo peor y despreció su casa. Pero el padre lo recibe de esa manera. ¿Sabes cómo se llama eso? Y es lo que nos reúne a nosotros hoy en día. Se llama gracia. Digan conmigo, gracia. Ese hijo pródigo somos usted y yo, que tantas veces hemos defraudado a nuestros padres. ¿Cuántas veces, aunque tenemos todo en casa, simplemente queremos salir corriendo a disfrutar lo que el mundo nos está ofreciendo? Pero cada vez que nosotros decidimos tomar una acción y decirle, Señor, estoy harto de esto, siempre hemos recibido gracia de parte de Él. ¿Sabes cuál fue la reacción de ese hijo pródigo? Él tuvo agradecimiento por el resto de su vida. Cuando a ti se te perdona mucho, tú agradeces mucho. Cuando tú eres perdonado mucho, tu vida simplemente tiene que agradecer mucho. Y eso fue lo que produjo en la vida de este muchacho. Tenía motivos, ¿sabes para qué? Para festejar. Por eso comenzó una fiesta, no comenzó un funeral. Por eso comenzó alegría, no comenzó tristeza. Por eso el padre saltó de alegría y llamó rápido, porque era una fiesta. ¿Por qué? Porque sus pecados habían sido perdonados. Yo te pregunto hoy, ¿tienes motivos para cantar hoy? ¿Tienes motivos para adorar a Dios en este día? Mira lo que dice el Salmo 68:4, dice, canten alabanzas a Dios y a su nombre, canten alabanzas en alta voz, digan conmigo, alta, fuerte, alta, al que cabalga sobre las nubes, su nombre es el Señor. Alégrense en su presencia, porque Él es padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Este es Dios y su morada es santa. Dios da un hogar a los desamparados y pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría. Eso es lo que Dios hizo por nosotros. No teníamos un hogar y Él se convirtió en nuestro hogar. Nosotros estábamos desamparados y Él nos dio consuelo. Nosotros estábamos lejos de casa y aún así Él nos abrió las puertas y nos recibió con amor.
Por eso cuando yo te pregunto, ¿tienes motivos para festejar hoy? ¿Tienes motivos para festejar hoy? Claro que lo tenemos. Y por eso si Dios te ha dado un hogar, si Dios ha restaurado tu vida, te voy a decir algo muy simple. Tú y yo, iglesia, necesitamos empezar a cantar en las celebraciones. Y necesitamos empezar a cantar con alta voz. ¿Por qué? Porque aquí venimos es a festejar la presencia de Dios. Por eso nosotros no lo llamamos cultos, lo llamamos ¿qué? Celebraciones. Y yo creo que hoy tanto tú como yo tenemos tanto para celebrar, porque Dios nos ha dado tanto todos los días. Y aunque de pronto no tenga el carro, la casa, el salario, tengo salvación y Él me ha dado entrada directa a su casa y a su presencia. ¿Quién puede festejar en esta mañana? Amén. No le pongas excusas a tu adoración. ¿Sabes qué? Eso es una artimaña del diablo. El diablo sabe que cuando tú vienes aquí y no solamente disfrutas de la predicación, todo en nuestra iglesia, lo dice el discipulado y lo dijo yo, todo en nuestra iglesia es importante. ¿Y qué tan importante es venir y adorar juntos a la presencia de Dios? Cantar juntos es un privilegio que antes no se tenía, pero hoy nosotros tenemos. Pero es algo que trae a nuestra vida transformación. Es un motivo de agradecer a Dios por todo lo bueno que Él ha hecho y que Él sigue haciendo en nuestra vida. Tú y yo no podemos dejar o seguir poniéndole trabas a nuestra adoración. Ay, es que está haciendo mucho calor. Ay, es que tengo sueño. Ay, es que no me sé la canción. ¿Sabes qué? Hay otra cosa que la Biblia dice: den gritos de júbilo. Y usted no necesita entonar o saberse el grito de júbilo, ¿cierto? Aquí no llegamos y aprendas este grito de júbilo, no. Eso es algo que nace desde el corazón. Y si tú estás agradecido con Dios, si realmente reconoces el valor que el Padre te dio cuando te recibió siendo una porquería literalmente, tú tienes demasiados motivos para adorar a Dios. Y tú y yo necesitamos, iglesia, a partir de hoy, cantar, abrir nuestra boca y cantar en nuestra congregación. No solamente lo dice la Biblia, lo dice la ciencia. En el 2008, científicos australianos comprobaron que cantar en grupo, mire lo que hace, eleva el nivel de satisfacción y bienestar en las personas. También descubrieron que cantar en grupo, no solamente solo, en grupo, tiene una vinculación con la producción de dopamina, oxitocina y serotonina. Todas esas sustancias contribuyen al bienestar de la persona, a que usted pueda salir feliz de aquí, con expectativa y con esperanza. E incluso, ¿sabe qué dice este estudio? Dice que las personas que cantan en grupo viven más. Y yo le voy a decir algo, yo quiero que usted viva mucho. Usted ya está viejito, pero cante en la congregación, no se pierda eso. La predicación no tiene sentido si usted no tiene el corazón preparado en agradecimiento. Si usted no ha dado una ofrenda primero, aunque nos cueste, es una ofrenda que yo traigo para poder acceder a ese lugar santísimo. Por eso Romanos 12:1 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo, digan conmigo cuerpo. Ay, es que yo oro en la mente. No. Con su cuerpo, con su boca, a Dios, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Y que sea ese un sacrificio vivo y santo. Y esa, por si usted no lo sabía, es la clase de sacrificio que le agrada a Dios. Y es la verdadera forma, ¿de qué? De adorar. Esa es la verdadera forma de adorar. Cuando yo soy un sacrificio. Cuando yo entrego mi vida. Y termino con este pensamiento. Es que no me deja de rondar en la cabeza. ¿Por qué el hijo quería irse de casa? ¿Por qué? Si lo tenía todo, porque él quería en su corazón irse de casa.
Y esto me lleva al final, que muchas veces le tiramos el agua sucia, pero hay una gran verdad, y es a su hermano mayor. La Biblia dice en Lucas 15:28 que el hermano mayor llegó a casa y cuando vio la fiesta se enojó y no quiso entrar. Y mira lo que dice el versículo 28, dice, el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, mire lo que dice, todos estos años he trabajado para ti y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Dejémoslo hasta ahí. Yo sé que no fue la mejor actitud. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Pero nos está diciendo una gran verdad de por qué el hijo pródigo, el hijo menor, se fue de la casa. ¿Y sabes cuál es esto? Dios me lo dijo así. Dice, es porque el hijo menor nunca se involucró en los asuntos de su padre. No trabajaba. ¿Y sabes qué? No le dolía. El hijo mayor nos dice que él trabajaba todos los años, estaba involucrado en que la casa del padre saliera adelante, pero él, el hijo menor, no trabajaba para su padre, no le dolía la casa. Y muchos lamentablemente se alejan de Dios y prefieren estar lejos. ¿Por qué? Porque no sirven en la casa del Padre. No están involucrados en los asuntos del Padre. No han trabajado por ellos. Y si uno no trabaja por algo, ¿sabes qué? No le duele. ¿Sí? ¿Cuántos padres dicen amén? Esos hijos que uno se los da todo y no les duele, ¿cierto? Y uno dice, pero a uno le duele ¿por qué? Porque ha trabajado por eso. Él despreció la casa del Padre. Y muchos de nosotros podemos llegar a despreciar la casa del Padre. Yo no lo necesito, es que no lo hacen bien, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que nos duela la casa del Padre? Mira, Jesús nos dio el ejemplo como siempre, en Lucas 2:49, y es un principio que nos dejó Jesús, de que Él trabajaba en su casa. Y el versículo 49 dice, Él se perdió y sus padres lo estaban buscando, y dice, pero ¿por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó Jesús. No sabían que tengo que estar, ¿en dónde? En la casa de mi Padre. Otra versión dice que debo estar involucrado ¿en qué? En los asuntos de mi Padre. Cuando yo sirvo en la casa del Padre, amo las cosas del Padre. Por eso yo te invito, una de las mejores maneras en las que tú puedes acercarte a Dios es a través del ministerio, es a través de servir. Alguna vez yo veía unos músicos cristianos muy famosos y yo le hice una pregunta a una amiga mía, ¿cómo harán para mantenerse en ese nivel de cercanía con Dios? Porque se sentía la presencia de Dios. Y ella me dijo, es que todo el tiempo están en la casa, todo el tiempo están en la casa del Padre, sirviendo a Él, haciendo las cosas. Y cuando yo trabajo por el templo, por la casa de Dios, ¿sabes qué? A mí me va a doler no estar cerca de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 13:5, examínense para saber si su fe es genuina. No te dejes llevar dando todo por sentado. Háganse chequeos periódicos. Necesitas evidencia de primera mano, no meros rumores de que Jesucristo está en ti. Pruébate. ¿Y cuál es el llamado hoy? Si no pasas la prueba, haz algo al respecto. Hoy, muchos de nosotros prefieren estar lejos de casa, dando sus dones, sus talentos, la herencia que Dios nos dio a nosotros, dones, talentos, habilidades, y la estamos malgastando afuera. Familia, todo eso Dios te lo ha dado para servirle a Él. No busques por fuera la vida que solamente encontrarás en casa. ¿Por qué no se pone en pie esta mañana?